Juan José López Burniol es notario de Barcelona, ha participado en el primer debate que se hizo en Foro de Foros el pasado año sobre la estructura territorial del Estado y volvemos a contar con él en Horizonte España 2020, aquí en La Granja, con el debate centrado también en los retos territoriales del Estado español en concreto, ¿no? Muchas gracias por su tiempo dedicado a esta entrevista, a esta breve entrevista que queremos plantearle, ¿no? Gracias a usted. Usted siempre ha solido decir que el problema catalán es, en definitiva, un problema español y lo ha desarrollado en diversas ocasiones a través de una breve síntesis histórica referido a ello. ¿Podría concretar brevemente, sucintamente, en qué consiste? Me vengo ocupando de este tema desde hace bastantes años y, en definitiva, las opiniones a las que llego son la decantación de un largo proceso. El inicio estuvo en una frase que encontré en un libro de José Luis Comellas que decía: a principios del siglo XX España tenía planteados 4 problemas: problema militar, problema agrario, problema religioso y problema catalán. Los 3 primeros se han resuelto o diluido. Queda el problema catalán. Y digo, ¿de verdad es solo el problema catalán? Y en un determinado momento pensé que no es el problema catalán, es el problema español de la estructura territorial del Estado. Fíjense usted, es un problema que aflora cada vez que España recupera la libertad. Por ejemplo, Segunda República, hay que hacer la Constitución. ¿Cuál es el tema que crispa más los ánimos? ¿Cuál es el tema que da lugar a una reacción violenta como es la sanjurjada? ¿Cuál es el tema que da lugar al máximo debate parlamentario de la etapa constituyente, entre Azaña y Ortega en este caso? Es el tema del Estatuto de Cataluña. Piense usted en la Constitución de 1978. ¿Cuál es el tema que de verdad provoca mayores tensiones y, consecuentemente, una mayor indefinición en los artículos de la Constitución respecto al tema? Es el título 8º, que es el que hace referencia al Estado autonómico. Entonces usted me podría preguntar, ¿y por qué es esto así? Y yo le respondo, porque cuando se habla de estructura territorial del Estado, de lo que se está hablando de verdad es de reparto del poder. Porque aunque las estructuras sean las de un Estado autonómico, si hay algunas cuestiones que por su naturaleza son competencia del Estado, la resolución de los problemas que surgen en estas materias, la adopción de decisiones políticas respecto a estas materias, no pueden quedar en manos de organismos en los cuales la presencia de las comunidades autónomas no es directa y decisiva. Escúcheme, yo muchas veces pongo un ejemplo tomado quizá de mi profesión. Un Estado autonómico es un embrión de Estado federal. ¿Y un Estado federal qué es? Pues es una realidad jurídica semejante a un edificio en régimen de propiedad horizontal. Dentro de este edificio, cada piso, cada local, el dueño hace lo que quiere dentro de él, tiene competencias plenas. Pero en los elementos comunes, el tejado, la antena, el ascensor, el portal, la decisión de quién es de todos, tomada en la Junta de Propietarios. Y aunque el dueño de 2 pisos, que es además muy rico y muy influyente, quiera cambiar el ascensor, si los demás no quieren cambiarlo, no lo cambian. Pues bien, en un Estado autonómico, bien constituido, en un Estado federal, que viene a ser prácticamente lo mismo, las cuestiones comunes que afectan a todos se tienen que decidir en el Senado, en un Senado que tenga capacidad decisoria. Me podrá decir usted, ¿de qué cuestiones? Pues cuestiones tan elementales como, por ejemplo, la designación de magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión de la Energía, en la cual puedan ponerse de acuerdo distintas comunidades y de alguna manera sacar adelante su candidato. Este es el tema, por tanto. ¿Problema catalán? No. Problema español de la estructura territorial del Estado. Problema de reparto de poder. No vale decir, es que al fin y al cabo las comunidades autónomas ¿de qué se quejan? Si tienen un montón de competencias. No, perfecto. Pero lo que quieren es que también quieren participar en la toma de decisiones de aquellas cuestiones que no son competencia de ninguna de ellas, sino que son tema de todos. En el debate de esta mañana sobre los retos de la estructura territorial del Estado se ha planteado el tema relativo a la consulta. A la consulta en el caso de Cataluña, y usted ha defendido su punto de vista favorable a la consulta. ¿Podría reflejar su opinión en estos momentos de una manera sintética? Vamos a ver, en estos momentos, en Cataluña,
el tema de su encaje dentro de la realidad española ha tomado una dimensión tal que esto no es una consideración jurídica, es una consideración política y sociológica. No se puede encauzar el tema sin atribuir a los catalanes la capacidad de decisión sobre la forma de su encaje. Hoy el debate para mí ha resultado extremadamente positivo por una razón, porque no puedo negarlo, con una cierta sorpresa he escuchado los razonamientos favorables a esta postura de personas tan significadas como mis compañeros de mesa, es decir, de don Carlos Alonso de Aldívar, de don Juan José Alonso y de don Pascual Sala. Carlos Alonso de Aldívar ha defendido este derecho a decidir por consideraciones puramente empíricas, de una manera pero muy clara. Ha venido a decir, es que si no se admite, el problema se enquistará y se pervertirá. El profesor Alonso lo ha dicho desde una perspectiva jurídicamente intachable, a mi juicio. Ha venido a decir, en ocasiones las normas jurídicas se han de interpretar de manera que hagan posible su aplicación adaptada a las circunstancias del caso. Y ha puesto el ejemplo, en el buen sentido de la palabra, escandaloso, de lo que pasó con el referéndum andaluz y la interpretación posterior del voto negativo de Almería. Todo esto se hizo sobre la base de una interpretación jurídica, digamos, muy elástica. Y el magistrado don Pascual Sala ha dicho una cosa contundente, que este derecho a decidir descansa en la singularidad catalana. Mire usted, vamos a ver. A mí las palabras son signos para representar las cosas. Por tanto, tú dices, ¿Cataluña es una nación, sí o no? Yo creo que es una nación, pero se lo explico. ¿Qué es Cataluña? Es una comunidad humana que tiene conciencia clara de una personalidad histórica definida, que no es de ahora, que viene de lejos, que es secular, y que sobre todo tiene voluntad de preservar y proyectar esta personalidad al futuro mediante su autogobierno, que es la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos. Y esto Cataluña lo quiere, y es normal que lo quiera, lo cual no significa que quiera marcharse de España, porque esto puede articularse en la realidad de un Estado plurinacional, que es lo que es efectivamente España. Entonces, ¿el obstáculo fundamental cuál es? El obstáculo fundamental, mire usted, al final los temas políticos siempre son temas de poder. Piense usted que si se da el paso de convertir el Estado autonómico en un Estado federal, con un Senado potente, con unos organismos de colaboración potentes, en los cuales a las comunidades autónomas, si quiere usted a la periferia, se le da unas posibilidades de incidencia muy fuertes en la adopción de acuerdos que afectan a todos, quiere decir una cosa, que lo que estas comunidades toman de más, alguien lo pierde de menos. Y los que pierden de menos son los que se pueden oponer a esto. Es decir, las inercias de un antiguo Estado centralista son muy fuertes. Y el núcleo de poder político, financiero, funcionarial y mediático existente en la capital del Estado, como en todas las capitales del Estado, no es que aquí estemos hechos de pasta distinta, se resiste como gato panza arriba a esta redistribución de poder. Se me dirá, es que en las comunidades autónomas pasa lo mismo. Pues sí, lo admito. Esta célula, si usted quiere cancerígena, se reproduce por metástasis en las capitales autónomas. Por tanto, hay que repristinar las instituciones políticas, hay que redistribuir el poder, hay que dar al juego de la política una dimensión mucho más potente de la que tiene en estos momentos. ¿Para qué? Para evitar que estos fenómenos de condensación de poder se perpetúen. Hay una frase de Maura, a mediada la década, hacia 1912, 1913, que me impresiona mucho. Dice, los partidos, refiriéndose a los de entonces, son incapaces de gobernar. Y yo comienzo a pensar que los partidos, los antiguos partidos del bipartidismo español, en este momento también son incapaces para gobernar. Y de alguna manera, la pauta la marca este núcleo de poder enquistado
que tenemos y que es el que se resiste de una manera extraordinaria a las reformas. Si quiere que se lo diga de otra manera, la crisis ha provocado, con el reparto injusto de los costes de la crisis, con la acentuación de una desigualdad rampante, con la consolidación de una corrupción insoportable, que amplísimos sectores de la clase media y de la clase popular estén muy enfadados. Entonces se genera un movimiento popular de protesta indudable y de rechazo a la situación, que es aprovechada por algunos populismos, sin duda ninguna. Yo creo que en estos momentos el establishment comienza a ser consciente de que su posición peligra. Frente a esta realidad, la inteligencia, ¿qué es lo que aconseja? Reformas profundas y urgentes. A lo largo de este debate sobre la estructura territorial se ha advertido, puesto que este debate se enfoca bajo un lema de encuentro intergeneracional, se ha advertido un cierto desapego por parte de las nuevas generaciones con respecto a estos asuntos, al asunto territorial. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Bien, la verdad es que llevo 38 años de notario en Barcelona y mi conocimiento de la juventud en los otros lugares de España pues no es muy acabado, que digamos. Es muy posible que estén, yo diría que pueden estar absolutamente hartos de oír un día y otro día la monserga sobre estos temas. Lo entiendo perfectamente. Ahora, en lo que ya no estoy de acuerdo, es en que los temas territoriales carezcan de importancia y que los temas políticos solo tengan importancia aquellos que se plantean en términos intergeneracionales. Por supuesto que el tema de la deuda pública es un tema político de una importancia extraordinaria. Por supuesto que afecta a la generación presente y a las generaciones futuras y que es, por tanto, una cuestión intergeneracional y que tiene que ser afrontada como tal. Por supuesto, tiene una importancia capital. Pero vamos a ver, los temas territoriales siguen teniendo una importancia enorme. Hoy, entre otras intervenciones excelentes que ha hecho, don Carlos Alonso Zaldívar nos ha explicado muy bien que la globalización no quiere decir que en virtud de la globalización todos seamos iguales, sino que en virtud de la globalización todos estamos muy bien intercomunicados, pero seguimos siendo los mismos y las cuestiones territoriales siguen subsistiendo. Y yo de mi cosecha voy a reiterar ahora algo que he dicho en el seno del debate y que me parece una cuestión absolutamente meridiana. Los temas territoriales es que no solamente es que subsistan, es que están cobrando renovada fuerza. ¿Por qué razón? Fíjese, no he dicho esto antes y debía haberlo dicho. La crisis que vivimos actualmente no es una crisis cíclica más. Es el final de 500 años de hegemonía de Occidente y de aprovechamiento de su posición en la explotación colonial del resto del mundo. Es decir, esto se ha terminado. Y entonces, evidentemente, se está produciendo un fenómeno gigantesco de redistribución de áreas de influencia. Estamos ante el retorno de la geopolítica, que la geopolítica es un concepto que gozaba de muy mala prensa después de la Segunda Guerra Mundial por la utilización tremenda que hicieron de ello los nazis. Pero la geopolítica existe, y le voy a poner dos ejemplos. Vamos a ver, la guerra de Yugoslavia surgió por muchísimas causas, pero no admitan ustedes nunca que los culpa es toda de los serbios, que por alguna razón se independizaron Eslovenia y Croacia porque alguien les apoyó. Y no voy a decir quién les apoyó, que lo sabe todo el mundo quién les apoyó. ¿Por qué? Pues porque en Bosnia y Herzegovina pasa la línea divisoria entre dos grandes áreas de influencia, Oriente y Occidente. Que es lo mismo que está pasando en estos momentos en Ucrania. El tema de Ucrania es un tema territorial. ¿Puede Ucrania formar parte de la OTAN? Pues no, señor. Ucrania no puede formar parte de la OTAN y al que se le ocurra es que no sabe dónde está. ¿Por qué razón? Porque Ucrania es el pasillo de comunicación entre Rusia y entre Europa. Y porque Ucrania es la comunicación entre la Rusia rusa, el Mar Negro y el Atlántico. Y los rusos no pueden admitirlo nunca. Hay que saberlo. Y otra cosa que yo llevo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, aunque la mayor parte de los amigos con los que les lo comento no están de acuerdo conmigo, y que tiene mucho que ver con el territorio. Europa tiene que comenzar a plantearse que sus intereses están en muchos aspectos muy próximos a los intereses de Rusia. Y que quizá en el futuro tenemos que empezar a pensar que en muchas cosas los intereses de Europa y de los Estados Unidos de América no son coincidentes. Es decir,
¿Política intergeneracional? Por supuesto que sí, pero no nos engañemos. El tema territorial sigue siendo importantísimo. Y por el amor de Dios, cuando hablo de tema territorial no me estoy refiriendo ni al tema catalán, vasco, gallego, escocés, canadiense exclusivamente, que no, que son manifestaciones, pero si usted quiere, manifestaciones puntuales. Los temas de territorio, por supuesto, se los tiene que plantear Europa de una manera muy seria. Y la situación de Ucrania, en parte solo, lo que pasó en Yugoslavia es consecuencia de decisiones desacertadas desde un punto de vista del conocimiento del territorio sobre el que se actúa. Es absolutamente capital. Y así seguiremos durante muchísimo tiempo. Mire, antes ha salido un concepto en el debate, que es la formación de Francia, y que ha dicho uno de los ponentes que una de las causas fundamentales, Alonso Zaldívar ha sido, de la existencia de España como nación son los Montes Pirineos. Claro, pero vamos a ver qué es la historia de Francia, la historia de los reyes de Francia, sino la conformación de Francia según sus fronteras naturales. Pirineos, Mediterráneo, Atlántico, Alpes y Rin. Esto es Francia. Esto es Francia. ¿Y España qué es? Efectivamente, mire, hay un concepto que yo dentro no lo he utilizado y que lo utilizo mucho y que puede servirnos además para terminar esta entrevista con una nota de optimismo. Yo hablo mucho de la península inhabitable. ¿Por qué razón? Pues bueno, pues que pase lo que pase, que yo creo que al final lo que pasará será bueno, seguiremos estando todos en la península. Y por tanto estamos condenados a entendernos. ¿En qué tenemos que entendernos? Pues en tantas y tantas cosas. Por ejemplo, ¿de quién es el Guadalquivir? ¿De quién es el euro? ¿Cómo se utiliza el euro? ¿Cómo se utiliza el Tajo? ¿Cómo se utiliza el Guadalquivir? Podría poner 20 ejemplos más. Pero bueno, entonces, terminemos. Quizá los políticos en esta materia durante los últimos años no han estado en su mejor momento. Quizá la gente de a pie no les hemos ayudado. Pero como decía un amigo mío madrileño, los hechos son tozudos. La fuerza normativa de los hechos yo creo que nos ha de llevar, antes o después, a un pacto o a un apaño con el que tiremos para adelante unos años. Y voy a terminar con una frase catalana que dice: qui dia passa, any empeny. Quien pasa un día, empuja el año. Pues bueno, pasemos el día bien.